Tenemos desde tempranito aquí en el día de hoy a nuestra querida María Ferrando, que como siempre nos trae invitados muy interesantes para conversar de temas muy especiales. Chicos, yo soy súper feliz en este día, la verdad, y es que hoy traigo una invitada que conocí de verdad por las redes sociales realmente, por su historia, por lo que hacía en ese momento, que creo que todavía lo sigue haciendo. Y es una madre de un niño prematuro. Hoy vamos a tener un testimonio bastante hermoso. No solamente el tema del testimonio, sino cómo Dios a ella la fue guiando para ayudar a otras madres que también tienen niños prematuros. Y en este día tengo aquí a Lucy conmigo, que es de Mi Prematuro RD. Así la pueden conseguir en Instagram, @miprematuro_rd. Lucy, cuéntame, ¿cómo estás? Todo bien, María, ¿y tú? Todo bajo control. Bueno. Mira, la verdad que gracias por aceptar la invitación, por venir. Y de verdad que quiero que hoy el testimonio que nos cuentes sea bien sincero, porque no sabemos realmente quién nos está escuchando, cuál abuela nos está escuchando, qué madre nos está escuchando, que pudiera tal vez pasar pues la misma situación que en ese momento pasaste tú. Entonces, cuéntame, ¿cómo se llama tu niño? ¿Qué tiempo? O sea, cuéntame un poquito de ti, de introducción, para poder iniciar con este tema. Bueno, como María dijo, mi nombre es Lucy, mi nombre real es Luz del Alba Medina, y yo me dedico en el área de la salud, medicina. Aparte de eso soy cosmiatra, trabajo todo lo que tenga que ver con la piel, y como dijo ella, tengo un bebé prematuro, y mi bebé se llama Mateo, que ya no es un bebé, un niño ya de 4 años, se llama Mateo, y fue prematuro extremo. Nació. Cuando tú dices prematuro extremo, ¿por qué no es lo mismo que sea un niño prematuro? Sí, y todo también depende de las condiciones con las que se dieron, en realidad. Porque él en realidad nació de 32 semanas, pero nació de 1 libra. O sea que fue bastante extremo. Sí, tomando un milagro. en cuenta que un embarazo dura 42 semanas. Sí, y nació de 32. Exacto. Y de 1 libra. Sí, porque él nació de 32, pero en su valoración final, cuando lo sacaron de mi vientre, pues tenía 28 semanas. O sea que en realidad él no había crecido ni había aumentado de peso. La verdad, por eso se le cataloga como prematuro extremo, sí. ¿Y con qué condiciones nació Mateo? Bueno, mira, Mateo, lo primero era que tenía un retraso en el crecimiento intrauterino. O sea, que era un bebé súper pequeño, no creció, no se alimentó durante el tiempo que estuvo, a partir de los 7 meses, porque mi embarazo fue perfecto hasta los 5 meses. Eso te iba a preguntar, que cómo fue tu embarazo. Bueno, mira, mi embarazo fue perfecto hasta los 5 meses. O sea, yo ni siquiera presenté ningún tipo de problema, ni malestares, ni vómitos, nada típico de las embarazadas. O sea, fue perfecto hasta ese momento. Pero después de los 5 meses se me hinchaban los pies, en realidad fue un poquito complicado, hasta que luego yo empecé a botar líquido amniótico. O sea, se me empezó a perder el líquido, entonces por lo tanto el niño no podía estar en ese ambiente. La placenta se me empezó a poner viejita y todo eso, y al final empecé con un aumento de la presión arterial y preeclampsia al final. Entonces eso no permitió que el niño siguiera desarrollándose. Por lo cual obviamente no pudo terminar pues de desarrollarse, alimentarse como realmente debía para nacer con esa fuerza. ¿Qué tiempo duró Mateo en intensivos? Bueno, mira, Mateo duró 32 días en cuidados intensivos, y esos 32 días de cuidados intensivos duró 25 días entubado. O sea, la intubación, como todos saben, va a ayudar al niño a que se pueda desarrollar, sus pulmones se puedan desarrollar de la mejor manera. Pero ¿qué pasa? Hay una contraindicación, y es que como la presión es muy alta en cuanto al tema de la oxigenación y todo lo demás, pues le afectó sus ojitos. Eso hizo también que tuviera una retinopatía del prematuro y pues que lo tuvieran que operar cuando él tenía 5 libras. Wow. O sea que fue un poco extremo. O sea, él pasó por de todo. Tuvo 2 paros cardiorrespiratorios, o sea, prácticamente se murió 2 veces. Wow. Sí. Wow. Sí, fue bastante fuerte. Se murió prácticamente 2 veces. Le tuvo neumotórax, le tuvieron que hacer neumotórax bilateral, o sea, 2 tubitos en los pulmones para que pudiera respirar. Aparte de eso, de la intubación, tuvo infecciones, enfermedad de la membrana hialina, y actualmente cursa con una enfermedad que se llama broncodisplasia pulmonar, que se desarrolló a partir de que los pulmones, lógicamente, no expandieron correctamente, y por el tema de la extubación y intubación. ¿Y en español qué quiere decir eso? Bueno, los pulmones crean cicatrices
Entonces, al crear cicatrices, pues entonces no se expanden como nosotros, que es lo más normal, que cuando uno respira, pues entonces los pulmones se ensanchan. El de ellos no, pues se ensanchan, pero como Limitado. exactamente. Entonces, eso produce a la larga algunos tipos de condiciones, como por ejemplo puede ser asma y todo eso. Mateo es uno de los pocos niños que ha sobrevivido a broncodisplasia pulmonar, porque la mayoría o tienen asistencia respiratoria o Dígase oxígeno 24/7. exactamente, traqueostomía o todo eso, o también tiene la condición de que fallece. O sea que es de los pocos niños que ha podido superar eso y rebasar y actuar de manera normal, la Y verdad. con 4 años por el momento no tiene asma. Tiene su dificultad de su enfermedad, Ok. sí, pero sin embargo es un niño sano. O sea, él actúa normal, o sea, y se enferma normal como cualquier niño. Tú comentabas de que a los 5 meses fue cuando empezaron esos signos que no eran normales. Entre esos signos estaba el tema de que se te hinchaban los pies, botabas pues del líquido amniótico. Y a partir de ahí, dentro de las evaluaciones que te hicieron, fue que determinaron que ya tu embarazo entonces sería de riesgo a partir de ahí. Sí, mi embarazo siempre fue de riesgo a partir de los 5 meses. Ok. O sea, siempre empezó de riesgo. ¿Por qué? Porque como el líquido amniótico iba disminuyendo, lógicamente no había forma de recuperarlo por más cosas que se hizo. Claro. Entonces lo que pasó fue que al final lo perdí todo, el líquido, y el niño entonces al no crecer, la placenta envejeció y no lo alimentaba correctamente. Entonces a los 7 meses, o sea, tras las 32 semanas, pues en un chequeo rutinario, la barriga, lógicamente, mi vientre estaba más pequeño de lo normal. Y cuando la doctora me vio, pues actuó bastante rápido en ese momento. Me hicieron diferentes sonografías y el bebé tenía una valoración de 6 de 10 cuando se la hicieron. O sea que eso significa que el bebé tenía sufrimiento fetal. Claro. Dejó de moverse y esa cesárea duró 15 minutos. O sea, literal. O sea, fue entrar, me pusieron epidural, sacamos el niño y ya. Adiós, bye bye, vamos para UCI. Para UCI Sí. automáticamente. Que entiendo que también eso es algo como que traumático, porque tú por lo menos quieres ver tu bebé, Sí. tener ese acercamiento, esos primeros momentos de tú lactarlo desde que Sí, nace, tú sabes, como sí, que las sí. primeras horas que vale oro, como uno dice. Sí. Pero la verdad es que, gracias a Dios, ya son 4 años y Mateo sigue con nosotros. ¿Y qué nombre, Mateo? Sí, un regalo de Dios. De verdad, que tú contando la historia y me mete como que Mateo. Ujú. Una pregunta, dentro de todo este tiempo, para ti, ¿cuál fue el momento más crítico de Mateo, que Mateo superó? Ya tú mencionaste de que tuvieron que intervenirlo, tan pronto pues consiguió las 5 libras, a la vez el tema de sus ojitos, también mencionaste el hecho de que le dieron 2 paros respiratorios, pero para ti, o sea, aparte de algún otro crítico que tú entiendas que pudieras agregar. Bueno, para mí la parte más crítica, aparte de, fue cuando el doctor me dijo que el niño había desarrollado broncodisplasia pulmonar, porque yo como médico sabía lo que venía. O sea, yo sabía lo que era. Eso era lo primero que yo le pedía a Papá Dios, que por favor no pasara nada de eso, y al final sí pasó. Sí, pasó. Yo me acuerdo que ese día yo me derrumbé porque yo dije, bueno, sí, y incluso el médico me dijo, hasta aquí vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver cómo funciona la cosa, vamos a darle tiempo a él, me dijo, a ver cómo él se está desarrollando. Y para mí ese fue el momento más crítico, pero déjame decirte, hubo una pregunta que me hizo mi mamá una vez y me dijo que cómo yo me sentía en cuanto a la fe con Dios, o sea, cómo yo me sentía en cuanto a mi fe o a la relación con Dios habiendo pasado todo esto, porque esto fue extremadamente difícil. A veces uno como ser humano se tiende como a separarse un poquito. Y yo me acuerdo que le dije a mi mamá, te digo algo, mami, yo siento que yo tengo ahora más conexión con Dios. ¿Por qué? Primero porque me permitió ser madre. Eso es lo primero. Que yo no podía porque tenía síndrome de ovario poliquístico. Entonces, un poquito avanzado. Pero la historia es más larga de ahí. No, más la larga, historia claro. Es una más cosa. grande de ahí. Lo que pasa es que ella partió de Mateo. Sí. Ella dijo, déjame hacerlo más resumido y enfocado en Claro. Mateo y No, salir porque de ahí. En realidad ella vino a hablar de niño prematuro. Sí. Exacto. Sí, no, claro, Hay claro. que invitarla después, fuera de la parte de muchachología. Hablar a contar la precuela. Exacto. Realmente, no, porque es una historia, mire, una Sí. película. Entonces, nada, pues pasó eso y al final yo le dije a ella que en realidad yo sentía que tenía una conexión más grande con Dios. Por eso nunca le cuestioné, o sea, de verdad no me acuerdo la primera vez en que yo le pregunté a Dios por qué.
O sea, nunca le dije por qué. Siempre le di las gracias, siempre le dije, Dios mío, gracias porque me permitiste ser madre aún sin yo poder. Y para mí eso fue increíble. Y una cosa muy importante también que quiero resaltar, y es el tema, por ejemplo, de cuando la fe, uno al final como que desvanece un poquito, pero cómo la oración trabaja tan fuertemente en nosotros. Yo me acuerdo que yo oraba, o sea, yo hablaba y oraba al mismo tiempo. O sea, yo tenía mi mente dividida. Yo oraba y al mismo tiempo hablaba, aunque llorara muchísimo. Pero hubo una oración tan importante en la vida que yo sentí que se fue el antes y el después de la vida de mi hijo. Y fue el día que yo le dije al Señor que yo le entregaba la vida de mi hijo a Él. Porque todo el tiempo yo había orado, pero con ese miedo de decir, si yo le entrego la vida a Él, pues entonces Él se la va a llevar. Y yo me quedo sin mi muchacho. Y si me quedo sin nada. Pero cuando yo aprendí a soltar y oré de esa manera, entregándole todo, increíblemente tú no me lo vas a creer. Pero al otro día yo vi el milagro en mis ojos. Y al otro día mi hijo empezó a mejorar. Mira, y tú hablas sobre eso, y es el hecho también de que tú tienes como dos vertientes. El hecho de que tú quieres a tu hijo, pero tú lo estás viendo sufriendo. No, es terrible. Entonces, estás sufriendo, estás pasando por todas estas situaciones. Contrale, qué egoísta estoy. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque yo quiero que él esté conmigo, pero ¿bajo qué condiciones? Míralo ahí, cómo está tan débil, o sea, es complicado. Pero qué lindo el hecho de que independientemente Dios realmente estuvo ahí contigo, que no te desapartaste de él, porque he escuchado historias donde en esos momentos, como tal cual como tú lo dices, nos alejamos al 100% y empezamos a cuestionar a Dios. Pero al final mira cómo tú vuelves y repites el hecho de la oración, de cómo la oración te hizo acercarte más a Dios y sobre todo a ver el milagro, que todavía lo sigues viendo porque Mateo Sí. es un milagro, luego de 4 años estando Mateo contigo. Sí, en realidad yo no tengo cómo agradecerle a Dios, porque lo que Dios hizo con mi hijo, o sea, yo vi, hay veces que uno anda por la vida mirando los milagros de otro, Sí. pero uno no se concentra en el milagro de uno. ¿Y cuál crees tú que ha sido el propósito de Dios con todo esto? Mira, el propósito de Dios con todo esto, el primero ha sido hacerme más fuerte, aunque se escuche cliché, porque yo era una persona extremadamente débil, o sea, débil en todo el sentido de la palabra. Entonces, inclusive emocionalmente y todo, y esto me ha ayudado a mí a conocerme a mí misma, o sea, que yo entiendo que hay algo más a través de lo que pasó con mi hijo, para mí. Lo segundo es, el propósito es poder ayudar a otras madres. Porque definitivamente la ayuda que yo recibí para mi hijo, o sea, independientemente de ya sea de ayuda de ropa, de lo que sea, emocional, fue mucha. Y yo quería como retribuir eso. De verdad que para mí es uno de los propósitos más grandes. Y ver y enseñarle al mundo el testimonio de que en realidad Dios sí hace milagro cuando uno le pide con fe. Entonces, hoy en día, tú por esa experiencia que pasaste, has creado lo que es Mi Prematuro RD, que es una red de apoyo para padres con bebés prematuros. Háblame un poco sobre eso. Mira, Mi Prematuro RD nació de un día que yo estaba acostada en la clínica con mi hijo después que me lo habían entregado y volvió otra vez y se ingresó por sepsis neonatal, o sea, casi tuvo al morirse otra vez. Y yo hacía tantas cosas para mantenerlo con vida, porque esto es bueno que lo sepan, las madres y padres de niños prematuros dejan de vivir para darle vida a ellos. Y te lo explico rápido. Uno deja de ser uno para que ellos vivan a través de uno. O sea, dándole el cuidado, respirando prácticamente por ellos. O sea, todo. Uno se vuelca de una manera increíble. Claro, como cualquier madre. Pero como estamos en una situación de que es bastante Más delicada, claro. Claro, uno deja como de vivir así. Entonces, ¿qué pasa? Nació así y yo decía, pero ¿por qué yo no comparto esto? O sea, la historia de mi hijo, quizá le pueda ayudar a otros. Yo dije. Y era, incluso al principio empecé hablando de los medicamentos que yo le daba, las cosas que yo le hacía y todo eso. Y eso fue creciendo. Cuando las personas entonces vieron que yo en realidad tenía esa historia, que habían personas que se estaban identificando con eso, pues yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo un chin más grande, porque, ¿verdad? Claro. O sea, empecé a contar la historia día tras día de cómo él iba evolucionando, de todo eso. Muchas madres empezaron a acercarse. Y al acercarse, entonces me contaban sus historias, a veces algunas muy bonitas, otras tristes, lamentablemente. Claro. Y al final yo dije, bueno, pues vamos a hacer esta comunidad que lo que va a hacer es que va a ayudar. La comunidad se trata de darle apoyo a los padres
también al niño prematuro como tal, en donaciones y demás, pero al padre y a la madre. ¿Por qué? Porque siempre se le pregunta por el niño. Si te das cuenta, cuando el niño está ingresado, lo que sea, ¿cómo está el niño? Cuéntame, ¿cómo está? Pero nadie te pregunta ¿Cómo estás tú? cómo tú te sientes. O sea, nadie. Eso es algo increíble. Igual incluso hasta en el porteo. Por ejemplo, tú haces mamá canguro y todo eso para que el niño se vaya evolucionando. Tienes que hacer mamá canguro 24 horas. O sea, no, eso es necesario, pero vamos a calmarnos un poquito, ¿verdad? O sea, hay que bajarle 2 a eso. Hay que bajarle un poquito, que bajarle un chin de raya, porque ¿en qué momento esa madre se va a bañar, o se va a tomar un café por lo menos, Sí. porque la verdad es que es un estrés. Y como siempre dicen, para que bebé esté bien, mamá debe de estar bien. Totalmente. Sabemos que es una situación bastante delicada, pero tener el soporte, el apoyo de los abuelos, de papá, de los tíos, de los amigos, de esas personas que son amigos pero ya son familia, Ujú. en esos momentos de vulnerabilidad, de tristeza, porque uno tenga una angustia, uno no sabe que como tú dices, tú estás respirando por tu hijo, pero Totalmente. es como que estás respirando, sí, déjame respirar yo también para ayudarlo. Y ese momentito tal vez del simple hecho de tú bañarte en ese momento, eso vale por mí. 2 minutos, o sea, tomar 2 minutos. Por eso hay madres que me han llamado, que me han dicho, por ejemplo, Dios mío, estoy desesperada porque me paso 24 horas con ese niño arriba. No es que no lo ame, porque vamos a ser claros, amamos a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en el cual nuestro estado emocional tiene que ser muy importante porque tenemos que darle prioridad a eso. Claro. Porque al final nuestro hijo depende de nuestro estado emocional. Como dijo María, si nosotros no estamos bien, nuestros hijos tampoco van a estar bien. ¿Y de qué manera nosotros le vamos a brindar lo mejor si nosotros no estamos muriendo y no estamos cansados? Al final es un complemento de todo. Por eso siempre yo le digo a los padres que me pasó a mí en lo particular. Yo quería volcarme de una manera que yo entendía Claro. que yo tenía literalmente, o sea, que hacerlo todo aunque me muriera. No, le digo a los padres ahora, deleguen. O sea, si tu esposo puede ayudar a cambiarte el pañal, pues que lo cambie. Si tu mamá puede ayudar a bañarlo, pues que lo bañe. O sea, nosotras las mujeres a veces entendemos que somos todólogas y lo que tenemos que hacer es bajarlo un poquito Bajarle un 2 también. y entender que también los otros tienen capacidades que pueden ayudar perfectamente. Detengue una preguntita en ese sentido. Sí, dígame. Ustedes no entienden, y va también la pregunta para nuestra titular del segmento, que las mujeres en nuestra cultura fueron formadas, educadas para que se muteen desde que tienen un muchacho. O sea, ya usted no, cualquier cosa, usted no puede descansar, no, pero ¿y su hijo? Pero que tú no te puedes comer un pan con salami, ni siquiera no, un hijo. O sea, No, y ni siquiera te puedes quejar. Si te quejas Sí. ya no quiere el hijo y eres mala madre, porque eso es así. Pero tú no querías muchacho, lo primero que te Sí, dice. tú no quieres muchacho, coge muchacho. No, Mira, pero la eso no es verdad así. es que por lo menos los padres de nosotros, eso fue lo que vimos. sí, claro. O sea, claro. yo recuerdo a mami simplemente 100% con sus hijos. Entonces, tú romper con ese esquema es difícil. Sí, muy difícil. También por el hecho de cómo se crió el hombre, porque entonces también Sí, que claro. vio el hombre. Pero yo creo y entiendo que hay una generación que ha cambiado mucho. Ya tú ves en los sitios, o sea, por ejemplo, en los pediatras, a veces el papá que anda con su muchacho y no está la mamá porque la mamá está trabajando. Sí, sí, claro. O sea, que es sí. más común ahora Hay- tú ves hay el papá veces- saliendo con Hay, su muchacho. hay casos en el que es la madre que tiene un horario de gente normal, Sí. de trabajo de gente normal, y el padre le toca algún tipo de diligencia. Es más común por eso. ya tú ver a los padres, a los esposos acompañando a sus mujeres a las ginecólogas. Sí. Que tú no lo veías eso. Hay algunos perversitos, como algunos amigos de Feli y de Charles, que Mm. le gustan ir a los médicos de los hijos, pero es para vitillar, tú sabes. Ok. Porque a veces la doctora... Para que le cuente, para que le No, cuente. no, porque a veces la doctora se ve bien. entonces- Y la paciéntase, la No, paciéntase, pero o el no, do- hombre. o el doctor. O el No, en el doctor. caso de las mujeres, el caso de Claro, las pero lo que te mujeres. digo es que de un tiempo para acá, o sea, hay una generación que se puede ver, se ve, los papás realmente han cambiado el rol, no el rol, sino han cambiado como el esquema Sí. de estar más, de sensibilizarse más, de disfrutarse más a sus hijos, porque yo te voy a decir algo, mi papá se disfrutó más a su nieto y no se disfrutó a sus hijos. Exacto. Real, mi papá llevaba a los nietos que a la pelota, que a la gimnasia, que al voleibol, que a la que sí o qué, pero a sus hijos para nada, no iba ni a una reunión del colegio, nada más era mi mamá.
Entonces, qué bueno que eso se está viendo. Yo vi al esposo de Lucy, yo lo vi andando con su muchacho, Sí. cargado, chiquitico, yendo a la pediatra. No, y y siempre él- ha sido un papá totalmente presente y bien atento con su muchacho, porque para mí eso es esencial realmente. Claro, mira, para mí el soporte que tenga tu pareja, si estás con tu pareja, para mí es fundamental. Y aunque no esté con su pareja, También, es suyo exactamente. su muchacho. También, exactamente. Mira, me corrijo ahí, es No, cierto. lo que pasa es, y yo entiendo por qué ella Sí, dice yo también lo entiendo. de su pareja, porque hay veces, hay momentos en los que no van a estar juntos, Claro. lamentablemente, y cuando es así, pues quien tenga el niño en su casa es quien va a tener que asumir cualquier situación Gracias. hasta que el hombre aparezca. Exactamente. Mira, yo me acuerdo que mi esposo trabajaba, por ejemplo, llegaba a las 12 de la noche, él trabajaba de 4 a 12 y él no dormía. O sea, él mismo me decía, duerme tú ahora. Aún sin dormir, duerme tú, yo cambio. O sea, ese hombre se comportó, no es por minimizar a los hombres, pero él parece una madre. Yo le decía, mira, tú no has dado el seno, de verdad, porque increíble. pero la No, comparación, porque no podía. la comparación, Porque no la comparación, Pobre hombre. la comparación es válida porque realmente, aunque por más que quizá uno pueda entregarse, pero nunca vamos a podernos comparar con la madre. Claro, pero es lo que yo le digo Sí. a los padres. Por ejemplo, es lo mismo que yo le digo. Si la madre está dando, se está lactando, o lo que sea, no le diga, mira, yo me voy a dormir, me voy a poner por un lado, porque la mamá está amamantando, ella está amamantando, y ya, no, o sea, de que ella termine de amamantar, porque usted hace, le saca los gases a su muchacho, porque se supone que tiene que haber un Sí, equipo. hombre, le da su palmadita. Exacto. Pero eso Y- no es nada. Y si el muchacho está medio inquieto y se sabe que la noche va a ser larga, búscase una película y dele para allá. Exactamente. Lucy, cuéntame, ¿cómo uno sale de un duelo con un niño prematuro? Porque tú sabes que uno pasa, supongo, o sea, todo ese sufrimiento, ese duelo. ¿Cómo tú lograste salir de ahí? Bueno, lo primero es la ayuda de Papá Dios, porque yo creo que sin eso yo no lo iba a poder lograr. Y lo segundo es, yo le digo a todo el mundo que si usted se siente en un estado de depresión, en el tema el tema del prematuro y lo demás, busque ayuda. O sea, para mí es fundamental que una persona busque ayuda. ¿Por qué? Porque uno a veces cree que lo puede todo y al final uno necesita desahogarse con alguien, necesita herramientas que uno puede hacer, por ejemplo, para poder lidiar con ciertas situaciones. En mi caso, yo busqué ayuda. ¿Por qué? Porque era algo que para mí había sido extremadamente traumático y lo digo abiertamente, o sea, si tengo que continuar con la ayuda, pues lo hago, porque Claro. para mí eso es fundamental y eso es lo que ha ayudado a medida que ha pasado el tiempo, a yo poder también poder ayudar a las madres, a las otras madres y poder orientarlas también porque a veces se sienten un poquito abrumadas. Igual lo digo, no necesariamente tiene que ser una ayuda terapéutica psicológica, puede ser también en tu mismo entorno, una persona que esté siempre contigo, que tú le puedas comentar tus cosas, que le puedas decir, mira, me está pasando esto, me está pasando lo otro, y que esa persona tenga la vocación de escuchar. Y nada, tratar también de buscar otras cosas, o sea, buscar un ambiente libre, o sea, ver una película, cantar, intentar hacer como ese tipo de cosas. E intentar también no quedarse en el pasado, porque para mí eso es fundamental. A veces uno vive recordando lo que pasó y no avanza. Se queda como en el sufrimiento. Totalmente. Entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de avanzar en eso. O sea, ayudar, intentar buscar ayuda y en caso de tratar de eliminar un poquito esos recuerdos negativos, que siempre te van a perseguir, pero al final uno sabe cómo salir de eso porque uno está vivo y está aquí. Claro. Una pregunta, Lucy, ¿a partir de qué edad ya como que te dieron el go con Mateo? ¿Y cómo fue pues su crecimiento, cómo fue su desarrollo? ¿Como un niño normal o tenía algún tipo de retraso en base a su edad? O sea, porque sé que hay algo que se llama edad corregida, que el niño nace hoy, puede que tenga 1 año de edad, pero no necesariamente sea su edad, ¿cómo se dice? Cronológica. Cronológica, sino que tiene menos. O sea, ¿cómo va Mateo? ¿Cómo fue su desarrollo? ¿Cómo fue el tú salir adelante con Mateo? ¿Va a la escuela? O sea, ¿cómo fue esa experiencia con Mateo? Bueno, mira, para resumirte, y le digo a todos los padres de niños prematuros, lo principal que ustedes tienen que hacer es
empezar las terapias. Si ustedes ven que o sea, si usted tiene un niño prematuro que nació de X o Y cantidad de semanas, no importa, trate de hacerle una evaluación neurológica. Eso para mí es fundamental. Eso ayudó a mi hijo a superar muchas cosas porque así como tú dijiste, hay dos tipos de edades, edad cronológica y edad corregida. La cronológica es con la que él nació y la corregida es con la que él debió haber nacido. Entonces, ¿qué pasa? Si un niño te nace a ti de 8 meses, suponte, pues le faltan 2 meses. Entonces, siempre va a actuar así como un niño de 2 meses hasta los 2 años. Regularmente los niños se nivelan a partir de los 2 años. Pero si uno busca ayuda en cuanto a terapia, en cuanto a diferente terapia física, terapia ocupacional, lo que sea que se le dé en ese momento, estimulación temprana, pues es extremadamente importante que se empiece a hacer lo más pronto posible y al final el niño se va a poder ir desarrollando de manera normal. En el caso de Mateo aún sigue en terapias. La parte de la ventilación le afectó su parte motora. Todavía estamos batallando con eso ahí, pero mi niño es totalmente... O sea, un niño extremadamente normal en todo lo que cabe. Inclusive nosotros recibimos un diagnóstico por toda su condición de lo que pasó y fue de leucomalacia periventricular, que es un tipo de parálisis cerebral. Pero mi hijo es altamente funcional, o sea, le hace todo. Mi hijo desde los 3 años lee, desde los 3 años suma, resta y hace de todo. Su único problema se ha afectado en la parte motora y ya lo está superando. O sea que nosotros estamos felices por esa parte. Cabe destacar que su abuela era maestra. Sí, obviamente, tú tener tu abuela ahí que te está ayudando a leer, obviamente lo va a lograr. Pero es para que tú veas cómo al final el niño va a llegar a donde ustedes quieren que llegue. Totalmente. Si nosotros limitamos a nuestros niños, si dudamos de su capacidad, si decimos no, porque es que este niño es prematuro y lo agarramos y no le damos la oportunidad a ese niño de crecer, de lograr cosas, de tener desafíos en la vida. Entonces lo que estamos haciendo es resguardando, que es normal que eso pase, porque he visto muchos casos de que lo sobreprotegen. Y es normal porque uno tiene miedo de perder a ese ser que tanto nos costó tenerlo ahí. Pero la verdad es que hay que darle la oportunidad. Miren a Mateo, un niño que de verdad que la probabilidad de vida era prácticamente nula. Era de un 5%. Y mira cómo Dios ha hecho su obra, cómo es un testimonio andante, un milagro andante. Sí. De seguro, pues, dando de qué hablar, porque a los mismos médicos, de aquellos que dijeron que no veían una posibilidad, y tal vez ver a este niño que dijeron, no, es un 5%, y verlo ahora en el desarrollo que está, es que nada más Dios lo puede hacer. Incluso, cuando a mí me entregaron a mi niño, lo primero que me dijo el pediatra, el perinatólogo me dijo, mira, yo te lo voy a entregar, pero a sabiendas de que es probable que él tenga múltiples secuelas y que probablemente no sea funcional. Me dijo esa palabra. Eso es muy duro como madre, pero yo dije no. ¿Y ese perinatólogo lo ha No. vuelto a ver a Mateo? Sí, en realidad ese es su trabajo. La verdad, él es excelente, déjame decirte. Pero No, claro, pero no digo que sea malo, sino el caso si él ha podido ver este milagro. no lo ha vuelto a ver. Sí, debo llevárselo. Porque en realidad ningún médico se explica que aún con todo lo que Mateo pasó, o sea, dar 2 paros cardiorrespiratorios es grave. Claro. O sea, eso afecta bastante al cerebro y nadie se explica cómo él camina, cómo él habla, cómo él va al colegio, cómo él hace amigos, cómo él hace todo. O sea, nadie ¿Cómo lee? Desde los 3 años. O sea, nadie... Eso es fácil. ¿Cómo? Eso es fácil, muy fácil. Mi hija es prematura, tiene 14 años de edad y le dieron 3 paros en la maternidad. Ay. Sí. Y te digo que es fácil porque cuando tú pones cuando tú pones tu bebé en las manos de Dios, entonces es un Mateo. Sí, amén, amén. Así y es una hija tuya, porque de verdad que es algo increíble, porque es lo que decía María, a los niños no se les puede limitar. No. Solamente yo les voy a decir algo y se lo voy a decir a todo padre de niño prematuro, el límite se lo pones tú. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de hacer todo, inclusive no necesariamente tiene que ser un niño prematuro, hasta cualquier niño con cualquier condición. O sea, el límite lo pone uno. A veces por el miedo, a veces por la incertidumbre de lo que va a decir el otro, de que qué va a opinar. A usted no le tiene que importar lo que va a opinar el otro. A usted le tiene que importar lo que usted va a hacer por su hijo. Por su hijo, claro. Porque al final el testimonio lo tiene que dar usted. Entonces,
Importante lo que ella decía, mi mamá es maestra, o sea, mi mamá ha sido un apoyo tremendo en la evolución de Mateo y aparte de todo el amor que le ha dado, todo el cariño y demás, ha sido un soporte, no solamente para él, sino también para mí. Entonces, estar rodeado también de personas que velan por la integridad del niño y que velan porque el niño se desarrolle, eso es fundamental. Y de ahí es que nosotros no tenemos que agarrar, eso es lo principal. Bueno, Lucy, de verdad, mira que estoy sumamente agradecida de que pues hayas aceptado la invitación, Ahí yo más. de que hayas estado aquí en esta tarde contándonos pues este testimonio de vida, un testimonio de luz, pues porque no sabemos quién nos está escuchando y que hoy tú has sido luz para ellos en este proceso que tal vez pudieran estar necesitándolo. Así que gracias, tienes aquí las puertas abiertas, nos debes otra entrevista Sí. para hablar, porque la Claro. verdad es que Dios ha hecho muchas cosas contigo y ese testimonio definitivamente hay que contarlo. Así que gracias y ya sabes, esta es tu casa. Gracias a ustedes. Y sí, esperando que en otra ocasión nos podamos volver a ver. Estoy muy Tus contenta. redes. Ah, bueno. O sea, la de prematuros es mi prematuro RD. Tengo también la de mi estética, que es Lucy Cosmetóloga. Y la personal, bueno, Lucy Medina. Pero nada, estoy muy contenta, muy agradecida. Y cualquier padre que necesite ayuda y que necesite orientación en cuanto a prematuro, cuidados y demás, mi prematuro RD está para ayudarlos. Así que ya saben. Y la próxima vez vamos a hablar de piel. Ay, pero Claro. ay, mi pasión, mi pasión. Sí. Ah, pero qué Ahí bien. volvemos. Las barbas de los hombres. Ay, madre. Gracias de verdad por estar con nosotros. Vida